Hasta ahora todos los hidrocarburos que hemos estudiado eran los llamados hidrocarburos saturados. Este término de saturados hace referencia a que los hidrocarburos están totalmente saturados de átomos de hidrógeno. Si nosotros tomamos como ejemplo este hidrocarburo, el etano, pues fijaros que sus dos carbonos se unen al número máximo posible de átomos de hidrógeno, en este caso CH3CH3. Pero mediante procesos de deshidrogenación, los hidrocarburos saturados pueden pasar a ser hidrocarburos insaturados. Aquí tenéis el proceso de deshidrogenación. Fijaros que el etano puede perder una molécula de hidrógeno diatómico y puede transformarse en este otro compuesto, donde veis que los carbonos ya no están saturados de átomos de hidrógeno, sino que cada uno de ellos está enlazado a dos átomos de hidrógeno. Este proceso de deshidrogenación puede todavía ir más allá y podemos hacer que este nuevo hidrocarburo, ahora insaturado, pues pierda aquí otra molécula diatómica de hidrógeno y se nos forme este otro hidrocarburo insaturado, en el que cada átomo de carbono está unido a un átomo de hidrógeno. Entonces, a partir de ahora, en la siguiente serie de vídeos vamos a estudiar la formulación y nomenclatura de estos llamados hidrocarburos insaturados. Para empezar, vamos a estudiar los alquenos. Los alquenos son aquellos hidrocarburos que en su estructura molecular presentan enlaces dobles carbono-carbono. La forma de representar estos enlaces dobles pues es muy simple. Por ejemplo, aquí tenéis este hidrocarburo insaturado y aquí presenta el doble enlace. Simplemente en la línea quebrada pues añadimos un segmento más para indicar que aquí hay un doble enlace. Cuando los átomos de carbono establecen enlaces dobles entre sí, el ángulo de ese enlace ya no es 108 grados como teníamos en los enlaces simples, sino que es de 120 grados. Entonces, si nosotros pintáramos la molécula exactamente igual como es, pues estos ángulos no serían iguales. Pero, puesto que de 109 a 120 grados la diferencia no es muy grande, pues la IUPAC nos permite pintar estas moléculas con los ángulos exactamente iguales. Bien, aquí tenemos los alquenos más sencillos de todos, es decir, aquellos que cuentan con un único enlace carbono-carbono y que además el número de carbonos es muy pequeño. Fijaros que la forma de nombrarlos sigue siendo muy similar al de los alcanos, lo único que los alquenos, en lugar de terminar por ano, terminan por eno. De esta forma, aquí tenemos el primer caso, el alqueno más sencillo de todos, aquel formado por un único enlace carbono-carbono doble y dos átomos de carbono. Este compuesto se denominaría eteno, pero existe un nombre coloquial que tenéis aquí que sería el etileno. El siguiente alqueno en orden de complejidad sería el de 3 átomos de carbono y que uno de los dos enlaces carbono-carbono es doble. Hablamos en este caso del propeno. Y fijaros en los tres siguientes. Los tres siguientes serían los butenos, es decir, los alquenos formados por 4 átomos de carbono y un único enlace doble carbono-carbono. Lo que pasa es que tenéis que fijaros que este enlace doble puede estar en 3 posiciones diferentes. Aquí estaría en el primer enlace carbono-carbono, aquí estaría en el segundo enlace carbono-carbono y aquí estaría en el tercer enlace carbono-carbono. De tal manera que nosotros tenemos que indicar también en qué posición está ese doble enlace a la hora de nombrar el compuesto químico, y de esta forma aquí tenéis el but 1-eno, el but 2-eno y el but 3-eno. Bien, a estas alturas ya os tenéis que haber dado cuenta que en esta diapositiva hay un error.
El but-3-eno es una forma incorrecta de nombrar este compuesto, porque si os fijáis, este compuesto, si lo volvemos a dar la vuelta, es exactamente igual que este. Y la regla que nos da la IUPAC de que los localizadores han de ser lo más bajo posible, pues sigue vigente en la nomenclatura, no ya de los alquenos, sino, como veremos más adelante, en absolutamente toda la nomenclatura de los compuestos orgánicos. Por lo tanto, aquí veis que el nombre de but-3-eno es incorrecto, y butenos solo hay dos, el but-1-eno y el but-2-eno. Al igual que ocurría con los alcanos, los alquenos también pueden presentar ramificaciones. Aquí tenemos un ejemplo de ello. En estos alquenos ramificados tenemos que averiguar, mediante nuevos criterios de la IUPAC, cuál es la cadena principal. Entonces, tomando este compuesto, nos surgen las tres posibilidades que tenemos aquí. Tenemos la misma molécula y, resaltado en rojo, tres posibles cadenas principales. Entonces necesitamos nuevos criterios de la IUPAC para que podamos dilucidar cuál es la cadena principal. El primer criterio va a ser este. La cadena principal es aquella más larga que contenga el doble enlace carbono-carbono. Entonces volvemos a las posibilidades que nos habíamos planteado y, evidentemente, la primera posibilidad la descartamos, puesto que esta cadena principal no incluye el doble enlace. Así que esta primera posibilidad la desechamos. Nos quedan estas otras dos posibilidades que, tanto aquí como aquí, sí que incluye el doble enlace, la cadena principal. Lo que pasa es que fijaros que esta cadena es más corta que esta otra. Luego, esta cadena principal también la desechamos y vamos a nombrar el compuesto químico basándonos en esta cadena principal. Aquí, si os fijáis, tiene un único radical etilo y este doble enlace que está en el segundo enlace carbono-carbono. Si empezamos a asignar localizadores por aquí, tanto el doble enlace como el radical nos queda con los localizadores más bajos posibles. Aquí lo tenéis en más grande. Aquí empezamos a asignar el localizador 1, 2, 3, etc. De tal manera que vemos que el radical etilo nos queda en la posición 4 y el doble enlace nos queda en el segundo enlace carbono-carbono. Así que este compuesto químico lo denominaríamos de esta forma: 4-etil, puesto que el etilo está en la posición 4. La cadena principal, si contáis los átomos de carbono, tiene 8 átomos de carbono, luego es un octeno, y ese doble enlace está en el segundo enlace carbono-carbono, luego es un oct-2-eno con un grupo etilo en la posición 4. 4-etil oct-2-eno. Sin embargo, se nos puede plantear el siguiente problema en este otro alqueno. Fijaros que es exactamente el mismo. Tenemos dilucidada cuál es la cadena principal, es decir, incluye el doble enlace, es también la más larga, tiene 6 átomos de carbono, pero aquí se nos plantea un problema: ¿cómo asignamos los localizadores? Podemos empezar por aquí hacia aquí, o podemos empezar por aquí hacia aquí. En ambos casos tendríamos una duda. Fijaros, en el primero de los casos la insaturación nos quedaría con un localizador bastante bajo, es decir, en la posición 2, pero el radical metilo nos quedaría en una posición bastante alta, en la posición 4. Y en el otro caso nos ocurriría justo lo contrario: el radical metilo nos quedaría con un localizador menor, pero el doble enlace nos quedaría con un localizador bastante alto, nos quedaría con un localizador 4. Entonces necesitamos, en este caso, un nuevo criterio de la IUPAC que nos ayude a dilucidar cuál es la forma correcta de asignar los localizadores. Ese nuevo criterio es el siguiente:
los enlaces dobles carbono-carbono van a tener siempre preferencia sobre los radicales a la hora de asignar los localizadores más bajos posibles. Así que volviendo con nuestra molécula, está claro que la forma correcta de asignar los localizadores es esta, porque nos tenemos que olvidar del radical y nos tenemos que fijar en el doble enlace. ¿Cómo podemos hacer para que este doble enlace tenga el localizador más bajo posible? Pues evidentemente empezando a contar por aquí. Así que cuando vosotros tengáis alquenos ramificados, a la hora de asignar localizadores os olvidéis completamente de los radicales y os fijáis en la posición de los dobles enlaces. Y en este caso, evidentemente, esta forma es incorrecta y tenemos que nombrar el compuesto siguiendo este criterio. Entonces vemos que el radical metilo está en la posición 4 y el doble enlace está en el segundo carbono-carbono. Es un hexeno, puesto que tiene 6 átomos de carbono y el nombre concreto sería ese, el 4-metil-hex-2-eno. Vamos a hacer el ejercicio contrario, nos dan el nombre y nosotros tenemos que formular este compuesto, el 5-etil-8-metil-non-3-eno. Recordad siempre que cuando tenéis que formular un compuesto orgánico tenéis que iros al final del nombre y en este caso leéis non-3-eno, es decir, que lo primero que tenemos que hacer es dibujar una cadena hidrocarbonada de 9 átomos de carbono y en el tercer enlace tenemos que añadir el doble enlace para que sea el non-3-eno y ahora simplemente tenemos que añadir los radicales. En la posición 5, esta de aquí, tenemos que añadir un radical etilo y en la posición 8, es decir, aquí, tenemos que añadir un radical metilo. Entonces los añadimos simplemente y aquí tendríamos formulado correctamente el compuesto orgánico. Cuando tenemos alquenos ramificados tenemos que hablar de la llamada isomería cis-trans. Si recordáis en los temas anteriores, los enlaces simples carbono-carbono podían girar libremente entre sí, pero los enlaces dobles carbono-carbono no pueden girar. Entonces imaginaros esta molécula un poco más desarrollada de lo que solemos hacer y fijaros que aquí tenemos el doble enlace, aquí tenemos grupos metilos y aquí tenemos los hidrógenos. Es decir, aquí tendríamos 1, 2, 3 y 4 átomos de carbono, sería un buteno, más concretamente sería un but-2-eno, puesto que el doble enlace está en el segundo enlace carbono-carbono. Pero fijaros en esta otra molécula, es muy similar a esta, de hecho si os fijáis en el lado derecho del doble enlace es lo mismo, pero en el lado izquierdo del doble enlace el grupo metilo y el grupo hidrógeno cambian su posición. Si nombramos esta molécula sería también el but-2-eno, puesto que también está formada por 4 átomos de carbono y el doble enlace en la segunda posición. Pero recordad que esta molécula y esta molécula no son iguales, puesto que este doble enlace, por ser doble enlace, no puede girar sobre sí mismo. Entonces, a la hora de nombrar estos compuestos, tenemos que especificar si es un isómero u otro. Entonces, fijaros que ambos son but-2-eno. Si los grupos voluminosos, en este caso los grupos metilos, están hacia un mismo lado del doble enlace, hablamos del isómero cis, y si ocurre lo contrario, es decir, si los grupos voluminosos, los metilos en este caso, están a ambos lados del doble enlace, hablamos del isómero trans. Vamos a ver algunos ejemplos ya más complejos. Fijaros en estas dos moléculas, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es decir, que son heptenos. Para asignar localizadores nos olvidamos de los radicales y vemos la posición
del doble enlace y está en el 1, 2, 3, 1, 2, 3. Está en la tercera posición. Y luego vemos que en los carbonos 3 y 4, aquí también 3 y 4, tiene dos radicales metilo. Fijaros que en el lado izquierdo del doble enlace en ambos casos es el mismo y el lado derecho está girado. Luego aquí tenemos dos isómeros, es decir, es la molécula, como tenéis aquí, es un 3,4 dimetil hept3eno en ambos casos, puesto que los grupos metilos están en las posiciones 3, 4 y la insaturación, el doble enlace, está en el grupo 3, en el enlace 3. Y ahora tenemos que dilucidar cuál es el isómero cis y cuál es el isómero trans. Entonces vemos en esta primera molécula cuáles son los grupos más voluminosos. Pues a este lado tendríamos este radical etilo y a este otro lado tendríamos el radical propilo. Vemos que están en lados diferentes del doble enlace, luego este es el isómero trans y aquí ocurre simplemente lo contrario. Los grupos más voluminosos, es decir, este de aquí y este de aquí, están a un mismo lado del doble enlace, luego este sería el isómero cis. Fijaros también que la notación cis-trans se escribe también con letras cursivas. Vamos a estudiar a continuación este compuesto. Fijaros que ya tenemos resaltada la cadena principal, que por supuesto incluye el doble enlace. A continuación tenemos que asignar localizadores. Para ello, recordad, nos olvidamos completamente de los radicales y nos fijamos en el doble enlace. Evidentemente hay que empezar a contar por aquí para que este doble enlace tenga el localizador más bajo posible, en este caso 3. En la posición 2 tenemos un radical metilo, en la posición 3 un radical etilo y en la posición 4 otro radical metilo. Así que este compuesto lo nombraríamos, empezando por el radical etilo, 3-etil, 2,4 dimetil y, puesto que la cadena principal tiene 7 átomos de carbono, es un hepteno en cuyo tercer enlace tiene el doble enlace, dimetil 3-hepteno. Ahora bien, teniendo este doble enlace nos podemos plantear si es el isómero cis o el isómero trans. Vamos a ver cuáles son la disposición de los grupos más voluminosos a ambos lados de este doble enlace. En el lado izquierdo es evidente que el grupo más voluminoso es este, el grupo propil, y aquí fijaros, este tiene 1, 2 y 3 átomos de carbono y este tiene 1 y 2 átomos de carbono. Luego este es el grupo más voluminoso, fijaros que está a este lado, este otro está a este otro lado, es decir, los grupos voluminosos están al mismo lado y por lo tanto este sería el isómero cis, 3-etil, 2,4 dimetil hept3eno y pues para concluir el ejercicio planteamos el isómero trans. Fijaros que el lado izquierdo del doble enlace es el mismo y lo único que hemos hecho es cambiar la disposición de estos dos grupos. Aquí tendríamos esos dos grupos y este ya sería el isómero trans. También, de la misma forma que teníamos alcanos cíclicos, podemos tener alquenos cíclicos. Aquí tenemos un par de ejemplos bastante sencillos, el ciclopenteno y el ciclohepteno, es decir, ciclos de 5 y 7 átomos respectivamente, y ambos empiezan de nuevo con el prefijo ciclo y terminan con la terminación eno. Fijaros que en este caso no tiene ningún sentido asignar un localizador al doble enlace, puesto que estos alquenos cíclicos los dibujemos como los dibujemos, el doble enlace siempre va a quedar en una posición indeterminada, es decir, da igual que, por ejemplo, aquí el doble enlace lo pintemos aquí, aquí, da lo mismo puesto que el pentágono es regular y por lo tanto no es necesario asignar ningún localizador al doble enlace. También estos mismos alquenos cíclicos pueden presentar ramificaciones.
Entonces, a la hora de nombrarlos tenemos que olvidarnos, recordar siempre de los radicales y fijarnos en las insaturaciones. Bien, puesto que en este primer caso el doble enlace está aquí, el carbono 1 puede ser o bien este o bien este. Entonces, como tenemos esa duda, ahora sí nos fijamos en los radicales y nos fijamos que aquí tenemos un radical. Para que este radical adquiera el localizador más bajo posible, es evidente que este tiene que ser el carbono 1. Y puesto que aquí está la insaturación, el carbono 2 tiene que ser este. Luego este es el 1, 2, 3, 4 y 5. Vemos que los radicales metilos nos quedan en las posiciones 1 y 4 y por lo tanto nombramos este compuesto como tenéis aquí, el 1,4-dimetil ciclopenteno. Vamos a ver este segundo ejemplo, el del ciclohepteno, que nuevamente no tiene localizador para el doble enlace, pero que aquí sí tenemos que dilucidar qué localizador tiene el grupo etilo y qué localizador tiene el grupo metilo. Puesto que este es el doble enlace, el carbono 1 debe ser bien este o bien este. Ahora bien, el primer radical que tenemos que nombrar es este, el radical etilo, en orden de alfabético. Entonces es evidente que este tiene que ser el carbono 1, por tanto este es el 2 y este es el 3. Fijaros qué ocurriría si nosotros asignamos a este el carbono 1. Si este es el carbono 1, automáticamente este es el 2 y este sería el 3, 4, 5, 6 y 7. El radical etilo nos quedaría con un localizador muy alto y evidentemente sería incorrecto. Así que si este es el carbono 1, este es el carbono 2. Este es el carbono 3, donde está el grupo etilo, 4, 5, 6 y 7. El grupo metilo estaría en la posición 7. Luego el nombre de este compuesto es este que tenéis aquí, el 3-etil 7-metil ciclohepteno. Hasta ahora hemos visto alquenos que tenían un único enlace doble, pero podemos encontrar alquenos que tengan más de un enlace doble. Aquí tenéis una serie de ejemplos. Vamos a ver cómo se nombrarían estos compuestos que reciben el nombre de polienos, es decir, alquenos con más de un enlace doble. El primero de ellos, fijaros que tenemos que asignar localizadores por aquí para que los dobles enlaces tengan los localizadores más bajos posibles. Esto sería una cadena de 5 átomos de carbono, luego sería un pentadieno. Pentadi, veis que tenéis aquí el prefijo di, que indica que tiene dos enlaces dobles. Y por supuesto tenemos que indicar qué posición ocupan esos enlaces dentro de la molécula. Pues son el primero y el tercero de los enlaces carbono-carbono. Luego es un penta 1,3-dieno. El siguiente, como veis aquí, es muy sencillo. Es un propeno, es un propadieno, como tenéis aquí el nombre sistemático. Es decir, un propeno cuyos dos enlaces carbono-carbono son dobles. Este compuesto en particular recibe un nombre coloquial que tenéis aquí, se denomina aleno. También podemos encontrar polienos cíclicos, como este que tenéis aquí. Es un ciclohexadieno, es decir, un ciclohexeno que tiene, como veis aquí, dos insaturaciones, dos enlaces dobles. Y aquí, en este caso, sí que tenemos que indicar la posición de estos enlaces dobles, puesto que no es lo mismo tener un enlace doble aquí y aquí, que tener, por ejemplo, un enlace doble aquí y otro aquí. Pues en este caso, como la molécula es simétrica, nos da igual asignar a este el 1 o a este el 1. En cualquier caso, si este es el 1, este sería el 2, el 3 y el 4. Sería el ciclohexa 1,4-dieno. Y aquí, fijaros en este otro polieno, tiene no dos, sino tres enlaces dobles. Luego aquí tenemos que añadir el sufijo trieno. Y nuevamente tenemos que indicar en qué posiciones están esos tres dobles enlaces. Aquí, dada la simetría particular de esta molécula, da igual que empecemos a contar por aquí
que por aquí, que estos tres enlaces dobles nos van a quedar en las posiciones 1, 3 y 5. Por lo tanto, el nombre de este polieno sería el hexa, puesto que tiene 6 átomos de carbono, hexa 1,3,5 trieno. Los polienos también pueden presentar ramificaciones, es decir, presentar radicales. Aquí tenéis un ejemplo relativamente sencillo. Fijaros, esta sería la cadena principal, es decir, la cadena más larga que engloba las dos insaturaciones, y por lo tanto, nuevamente, a la hora de nombrar los alquenos ramificados, nos olvidamos de los radicales y nos fijamos en las insaturaciones, que tienen preferencia siempre sobre los radicales. Evidentemente hay que empezar a nombrar este compuesto por aquí para que esta insaturación tenga el localizador más bajo posible, y por lo tanto pues nos fijamos que en el primero y en el cuarto enlace carbono-carbono están las insaturaciones. En el carbono 2 tenemos un radical ciclo-butilo, y en el 3, 4, 5, en el 6 tenemos el radical etilo. Luego este compuesto, fijaros, se nombra primero empezando por los radicales. En la posición 2, ciclobutil. En la posición 6, el radical etil. Si contáis, la cadena hidrocarbonada principal tiene 8 átomos de carbono, luego es un octadieno, y estos dos insaturaciones están en las posiciones, como habíamos dicho, 1 y 4. Así que aquí tendríais nombrado correctamente este polieno ramificado. Vamos a nombrar este otro. Veis que es un ciclopolieno ramificado, es decir, tiene el anillo este de 7 átomos de carbono, tiene dos insaturaciones, una aquí y otra aquí. Entonces, nuevamente, para nombrar este compuesto nos olvidamos de los radicales y nos fijamos en las insaturaciones. Podríamos asignar a este como la primera insaturación, de tal forma que esta sería la posición 3, pero si nosotros asignamos a este la posición 1, contaríamos por aquí también y nos quedaría en la posición 3. Por lo tanto, estas insaturaciones, si os fijáis, al ser simétrica la molécula, prescindiendo de los radicales, daría igual asignar a este la posición 1 o a este la posición 1, puesto que las insaturaciones en ambos casos nos van a quedar en las posiciones 1 y 3. Entonces, ahora sí nos vamos a los radicales para despejar esa duda. Fijaros que tenemos un radical etilo y un radical metilo. En orden alfabético hay que nombrar primero el radical etilo. Luego este es el que tiene que tener el localizador más bajo posible, y ello se consigue asignando a este doble enlace la posición 1. Por lo tanto, este sería el carbono 1 y este sería el carbono 2, porque recordad que tenemos que asignar los localizadores en este sentido para que esta insaturación nos quede con el localizador más bajo. Luego este es el carbono 1, este es el 2, donde está el grupo etilo, y este sería el 3, donde está el grupo metilo. Luego el nombre completo de este polieno sería el que tenéis aquí, el 2-etil, 3-metil ciclohepta, 1,4-dieno. Vamos a estudiar a continuación este polieno ramificado. Fijaros que tiene aquí una insaturación y dos insaturaciones. Y aquí tiene un radical. Aquí se nos podría plantear la duda de cuál sería la cadena principal. Si sería esta de aquí arriba, que englobe a las dos insaturaciones, o también podría ser esta otra que englobe a una única insaturación, y tratar esto como radical. Entonces, en este caso, la IUPAC nos da otro criterio, que este también es bastante obvio, que es el siguiente: la cadena principal debe ser aquella que tenga el mayor número de enlaces dobles. Entonces aquí está claro que nuestra cadena principal va a ser esta, es decir, la que englobe las dos insaturaciones, y tenemos que tratar esta rama de aquí como un radical en este caso propilo, puesto que tiene 3 átomos de carbono.
Nuevamente, para asignar localizadores podemos empezar por aquí o por aquí. Nos olvidamos de los radicales y nos fijamos en las insaturaciones. Si empezamos por aquí, la primera insaturación sería esta, que tendría la posición 2. Pero si empezamos por aquí, la primera insaturación sería esta, que tendría la posición 1, que es la más baja posible. Luego hay que empezar a contar por aquí. Las insaturaciones tendrían la posición 1 y 4, mientras que el radical propilo tendría la posición 4. Luego este compuesto se denominaría, como tenéis ahí, 4-propil hexa 1,4-dieno. Vamos a cambiar ligeramente este compuesto y fijaros que aquí tenemos este otro compuesto que es muy similar al anterior. En este caso tenemos resaltada la cadena esta en color rojo, que si os fijáis cuenta con dos insaturaciones. Aquí tiene una y aquí tiene otra. Pero nos podríamos plantear si no podría ser la cadena principal esta otra, puesto que esta otra cadena tiene aquí una insaturación y aquí tiene otra insaturación. Ambas cadenas tienen el mismo número de insaturaciones. Lo que pasa es que si contáis, esta cadena tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, pero esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 átomos de carbono. Evidentemente, en esta situación tenemos dos cadenas posibles que ambas tienen dos insaturaciones, pero una de ellas es más larga que la otra y evidentemente hay que coger la más larga como cadena principal, que es esa que tenéis resaltado en rojo. Y tenemos que tratar esta ramificación como un radical. Nuevamente, ¿por dónde asignamos localizadores? Evidentemente por aquí, para que esta primera insaturación nos quede con el localizador 1 el más bajo posible. ¿Y cómo nombraríamos este radical? Fijaros que es un radical que tiene aquí un doble enlace. Es un doble enlace que tiene 1 y 2 átomos de carbono. Es decir, es un radical etenilo. Por lo tanto, nombraríamos este compuesto de la siguiente forma. En la posición 4 tendría un radical etenil con un localizador 1 que indica que este etenil tiene el doble enlace en el primer enlace carbono-carbono. Y si contáis el número de átomos de carbono que tiene esta cadena principal, tiene 7, luego es un heptadieno y las dos insaturaciones estarían en las posiciones 1 y 5. De tal manera que el nombre de este hidrocarburo tendría este nombre.